inguruziko honetan, gaurkoa bigarren hitzaldia da, euskararen normalizazioari helduko diona, eta askorentzat arraroa badabe, gazteleraz egingo duguna. Eta zergatik egingo dugun gazteleraz, arazoiak beste beste, asko dira ez, baina beste beste, uste dugulako euskararen normalizazioa badala gai bat, jendarte osoari dagokiona, eta ez euskaldunoi bakarrik. Eta gure joera ere normalean beti delako euskaren inguruko hitzaldietara euskalduna bakarrik hurbiltzekoa eta postu moduan, zalantza orduan gai hau zabaldu nahi genuen euskaraz ez dakiten hoiengan ere zabaldu nahi genuen gaurkoan eztabaida hau eta horregatik gazteleraz egitearena. Decía que es la tercera edición que Alavedi organiza este ciclo de charlas y hoy, bajo el provocador título de Que vienen los vascos, nuestra intención es hablar o reflexionar sobre la normalización del euskera, centrándonos en los últimos 30 años y en la comunidad autónoma vasca. Me imagino que para muchos será raro que lo hagamos en castellano, pero explicaba que entre las razones principales para hacerlo en castellano, una era que la normalización del euskera le afecta a toda la sociedad en general y no solo a los euskaldunes, y por eso queríamos abrir este debate también a la gente que no habla euskera o no entiende euskera. Decía que íbamos a hacer un repaso de los últimos 30 años porque, entre otras cosas, la ley del euskera en la comunidad autónoma vasca acaba de cumplir 30 años, EITB también ha cumplido 30 años, Osakidetza también, y no muy lejos de aquí, hace 30 años, en la Virgen Blanca, se empezó a escribir también la larga historia de esta radio, de Alavedi, un 6 de agosto de 1983. Y aprovechando todas las excusas, pues hemos organizado este ciclo de charlas. Y como decía, son precisamente estas charlas las que dan inicio a la campaña de aniversario de Alavedi, donde también hemos puesto en marcha una campaña de socios, como es habitual en nosotros y nosotras, pues porque aunque el tiempo pase y nos hagamos mayores, pues hay cosas que nunca cambian y todavía seguimos siendo un proyecto autogestionado y necesitamos la ayuda de todos y todas para seguir para adelante y seguir trabajando con nuestros futuros proyectos. Y por eso creo que eso hemos repartido en los asientos, o si no, en la entrada tenéis postales para si alguien se quiere hacer Baskide, si alguien se quiere hacer Alabelarri, pues rellenáis una postal con vuestros datos y lo entregáis ahí en la mesa de la entrada, que seguro que nuestras compañeras os reciben con los brazos abiertos. Cualquier aportación será bienvenida. Y más o menos eso era lo que quería deciros antes de empezar, pero sin perder más tiempo empezaré presentando a los invitados que nos acompañan hoy en la mesa. Empezaré por la izquierda. Primero, Patxi Bastarrica, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación en la UPV, ha trabajado como traductor e intérprete y más tarde como técnico de euskera en el Ayuntamiento de Andoain. Fue viceconsejero para la política lingüística del gobierno vasco en la última legislatura de Ibarretxe, entre los años 2005 y 2009, y en la actualidad ocupa el mismo cargo en el gobierno vasco, de la comunidad autónoma vasca. Ongi etorri eta arratsalde-on, Patxi. A mi izquierda también, Jon Sarasua, estudió periodismo y sociología, conocido por sus diferentes aportaciones a la cultura vasca. Lo hemos conocido como bertsolari, como escritor. Últimamente ha estado visitando Latinoamérica para conocer de cerca diferentes procesos sociales que se han dado en aquellas tierras. Y a raíz de eso vino su último libro publicado, Ertzeko Zatiak,
Creo que también tiene entre manos otro libro que va a publicar dentro de poco, y creo que sobre el euskera, pero eso lo tendrá que decir él. Y actualmente es profesor en la Universidad de Mondragón. Arratsaldeon auditorio. A mi derecha, Ramón Etxezarreta, filólogo vasco y traductor, miembro del Partido Socialista de Euskadi y viceconsejero para la política lingüística del gobierno vasco con Patxi López en el anterior gobierno. Dejó su cargo antes de terminar la legislatura y hoy en día es funcionario... Casi antes de empezar. Y hoy en día es funcionario de la Diputación de Guipúzcoa en el servicio de euskera. Arratsaldeon auditorio, Ramón. Vale, sí. Eta azkenik, Zigor Etxeburua fue trabajador de Kontseilua, responsable del Plan General de Euskera en el Ayuntamiento de Donostia, también trabajó en AECA y actualmente es el responsable de Euskera en la Diputación de Guipúzcoa, por lo tanto el jefe de Ramón Etxezarreta. Ongi etorri eta arratsaldeon. Y... Bueno, no tiene que fichar, Bueno, antes que nada queríamos agradeceros a los cuatro, la verdad, vuestra disposición para participar en esta charla y nosotros estamos muy contentos de haberlo conseguido y eskerrik asko benetan, lauroi. Y para comenzar por algún lado, os pediría a los cuatro que nos hicierais un resumen breve, ya sé que nos va a costar a todos, pero bueno, un breve resumen de los últimos 30 años en cuanto a la normalización del euskera y centrándonos sobre todo en la comunidad autónoma vasca. Y para eso empezaremos con Patxi Bastarrica. Y bueno, no sé, Patxi, a ti te preguntaría cuál es tu balance justamente ahora que la ley del euskera ha cumplido 30 años y sobre todo teniendo en cuenta que ha sido el PNV el artífice de esta ley y salvo alguna excepción el que la ha llevado a cabo durante todo este tiempo. Bai. Bueno, eskerrik asko arratsaldeon guztioi, mila esker zuei, Alabe irratikoei aukera hau emateagatik gaur hemen izatekoa, iritziak azaltzekoa eta maikide hauekin batarte hau konpartitzekoa, ezta? Benetan eskerrik asko eta bide batez zorionak baita ere zuei, 30 urte bete dituzuelako. Eta eskaera bat urrena deitzen gaituzuenean, a ber, 30 minutu ematen dizkiguzuen, hitz egiteko. Baina, bueno, pentsatzen dut, espero dut denbora ez dela kontatuko, ez? Eman dirazunean. Denboratik kanpoa dago. Bien, bueno, se nos pide una valoración de estos 30 años, precisamente tomando como excusa que la ley del euskera tiene 30 años. No es la mejor forma de empezar en la participación en la mesa redonda, matizando al moderador, porque igual luego se enfadará conmigo, pero empezaría diciendo que precisamente una de las virtudes de la ley del euskera es que no es que sea el PNV el artífice de esa ley. Es cierto que el PNV lideró el momento de la elaboración y la aprobación de esa ley. El PNV es el partido que ha liderado los sucesivos gobiernos, exceptuando este último anterior, en la Comunidad Autónoma Vasca, pero uno de los valores fundamentales de la ley del euskera creo que precisamente es que sea una ley de muchos más que el PNV y una ley que trasciende incluso al propio ámbito del nacionalismo y que fue fruto de un consenso amplio ya en su momento en el Parlamento Vasco. Y que posteriormente, en estos 30 años, también en este país hemos sido capaces de mantener ese consenso básico, un consenso que yo entiendo que de cara al futuro debe ser necesariamente fortalecido, ampliado, reforzado, porque para responder a los retos que tenemos pendiente, soy de los que piensa que el consenso en sí mismo no es suficiente, no es la panacea, pero que sin consenso ninguna política pública puede prosperar y desde luego en una sociedad democrática como la nuestra, sin un amplio consenso que vaya mucho más allá de las mayorías simples parlamentarias, es sencillamente imposible avanzar de manera decidida en un proceso de revitalización lingüística, aunque no solo con eso. En cuanto a la evolución de estos 30 años, como sabíamos, porque esto nos lo habían chivado, que nos iban a preguntar, he elegido una cosa que publicó en el año 2009 Miquel Gros y Lladós
es un sociolingüista catalán, en un libro que está publicado por Euskaltzaindia en relación al proceso de revitalización del euskera, y viene a decir lo siguiente: el del euskera, dice Miquel Cros i Lladós, el del euskera en la comunidad autónoma de Euskadi es uno de los mejores ejemplos de recuperación lingüística conocidos, uno de los que concita mayor unanimidad social, más alta rapidez en la recuperación porcentual del idioma. En la comunidad autónoma vasca, el conocimiento del euskera crece anualmente el 0,5% desde 1981, es una de las mejores situaciones entre las lenguas que se han recuperado en el mundo. Sigue diciendo más cosas y termina esta reflexión añadiendo: Navarra es la única región de Europa donde los derechos lingüísticos están mermando. Establece al mismo tiempo una comparación entre ambas realidades. Lo dice Miquel Cros i Lladós, coincido con esa valoración, porque entiendo que la crónica social del euskera en estos 30 años es la crónica de un crecimiento, es la crónica del crecimiento del euskera. Sé que aquí siempre se plantea ese debate, a mi entender bastante estéril, de la botella medio llena, medio vacía. Yo soy de los que tiene una visión positiva de lo que ha sido esta evolución, no porque no haya habido en este proceso, como en todo proceso social, claroscuros, pero entiendo que claramente han prevalecido los claros, han prevalecido los aspectos positivos. ¿Por qué? Porque se ha dado ese crecimiento continuado. En la comunidad autónoma de Euskadi, el conocimiento en estos 20 años, en estos últimos 20 años, según la encuesta sociolingüística, en la población de 16 o más años ha aumentado en 8 puntos. Si tomamos en cuenta la población de 5 o más años, es decir, la población más cercana, directamente implicada en el sistema educativo obligatorio, el aumento es de 15 puntos y medio. Es un crecimiento el que se ha experimentado también en el uso. Se utiliza más euskera que lo que se utilizaba hace 20 años, aunque ese uso no haya aumentado en la misma medida que el conocimiento. El crecimiento ha sido funcional, es decir, el euskera ha ganado espacios en los que antes no estaba presente, como puede ser la administración, el sistema educativo, no digamos nada, los propios medios de comunicación. Si fijamos la atención en la producción cultural en general, la producción literaria, el crecimiento es, creo que, espectacular, sencillamente. Una lengua que estaba en declive con la llegada de la democracia y las políticas que se empezaron a hacer en la época democrática, fue una lengua que se situó en la senda del crecimiento y de la expansión. Hace 20, 25, 30 años era muy habitual y normal que hubiera familias sin que tuviesen ningún miembro vascohablante. Hoy, para encontrar una familia que no tenga ningún miembro vascohablante en su seno, algún miembro, hay que mirar en familias integradas totalmente por personas mayores de 35 o 38 años. Hay un cambio clarísimo. ¿Cuál ha sido la clave? Desde mi punto de vista, la clave fundamental es el cambio mental que se produjo en el seno de la sociedad, un cambio mental que se inició antes de la llegada de la democracia. El cambio por el que amplios sectores de la sociedad empiezan a estimar la lengua, el euskera, se convencen de que esta es una lengua viva, moderna, que puede ser útil para el día a día, que es una lengua en la que podemos vivir, que además nos interesa y queremos vivir en esa lengua, y ese cambio de mentalidad fundamental, de apreciar y de estimar la lengua propia, sobre ese cambio operó un cambio político e institucional fundamental con la llegada de la democracia, donde el euskera cuenta por primera vez con un estatus legal, de protección legal, cuenta con unos poderes públicos comprometidos con esa recuperación, cuenta con unos movimientos sociales que surgen de la sociedad precisamente para fortalecer el uso del euskera en la sociedad y extenderlo a los diferentes ámbitos, haciendo caso a lo que en su día, allá por el siglo XVI, dijera Etxepare, y todo eso se ha basado, se ha asentado en un amplio consenso social y político, que ha tenido sus vaivenes en determinadas cuestiones, pero básicamente ese consenso ha hecho posible ese avance. El caso del euskera, a la vista de lo que ha sucedido en la comunidad autónoma de Euskadi en estos 30 años, creo que puede ser definido perfectamente como un caso paradigmático, no únicamente porque
el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi demuestra que es posible revitalizar una lengua, sino lo que demuestra es que si se interviene y se hacen las cosas de una determinada manera, se avanza. Y precisamente, vista la experiencia de un crecimiento mucho más moderado, débil, de solo 2 puntos en el conocimiento, por ejemplo, que sucede en Navarra, o del retroceso brutal y preocupante que se produce en Iparralde, también sabemos que si no se interviene y no se hacen determinadas cosas, no existe un determinado nivel de adhesión de la ciudadanía, etcétera, pues las cosas van de una manera absolutamente diferente. Desde ese punto de vista también creo que es paradigmático. Hoy sabemos que hay 3 factores fundamentales para que una lengua se revitalice. El estatus legal, una política lingüística, políticas públicas proactivas, dotadas de recursos, tanto humanos como materiales, adhesión de la ciudadanía, consenso social y político, sociedad comprometida, la propia sociedad civil comprometida en diferentes movimientos. Si esos 4 elementos van de la mano, el euskera, en Euskadi, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es el ejemplo de que las cosas pueden avanzar. Y también es paradigmático por otra cosa, y es porque se nos demuestra que el tema de la revitalización lingüística es un tema enormemente complejo, donde esto de que querer es poder no se cumple. Sin querer no se puede, es imposible, sin voluntad, sin ilusión, sin compromiso, no se puede. Pero que solo por querer, que solo por contar con unas políticas lingüísticas X, se pueda avanzar a la velocidad que muchos quisiéramos, que eso tampoco es posible, es el caso del euskera y las limitaciones que tenemos en la propia Comunidad Autónoma de Euskadi, lo que nos demuestra que eso tampoco es tan fácil y que esto es enormemente complejo. Por tanto, y con eso termino, creo que muchas veces lo he dicho, que la salud del euskera desde mi punto de vista es mejor de lo que algunos reconocen y mucho más débil de lo que muchos quisiéramos y más débil de lo que es necesario para abordar con seguridad el futuro, un futuro en el que lo que desde mi punto de vista está en peligro no es la pervivencia del euskera, sino lo que está en juego, y ese es el gran reto, es la vitalidad de esa lengua como lengua viva, moderna y de uso cotidiano y natural. Bigarren ahora es el turno de Jon Sarasua. Y Jon, a ti te pedía también un breve repaso de los últimos 30 años y por un lado te pediría la labor hecha desde las instituciones y por otro que también valoraras la labor que se ha hecho desde los movimientos populares o desde Euskalgintza estos últimos 30 años. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Voy a entrar directamente a la tarea de hablar en castellano, que me produce un poco de... No, la verdad es que me ha solido tocar hablar en castellano, reuniones y también por aquí y tal, pero me suele costar calentar. Igual, en la segunda hora, pues, hablo bastante bien, pero los primeros 5, 10, 15 minutos, sobre todo si he estado como una semana, 2 semanas sin hablar absolutamente en castellano, pues me suele costar, ¿no? Pero bueno, ya calentaremos motores. Bueno, yo creo que es una pregunta compleja para 5 minutos, ¿no? Por una parte, a mí me gusta más hablar de un ciclo de 5 décadas, porque creo que la época de la Euskalgintza moderna, ¿no? De la recuperación, del proceso de recuperación del euskera, pues tiene 5 décadas, ¿no? Como otros muchos procesos clave en el país, y creo que se entiende bastante más el camino que hemos hecho desde esta perspectiva de 5 décadas, porque es justamente en los 20 años anteriores a estos 30 de que hablamos ahora, en estos 20 años se pusieron las grandes bases de las cosechas que estamos ahora recogiendo, ¿no? Aparte también del trabajo importante hecho por las instituciones públicas en estos 30 años, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es complejo y es ambivalente, y además ocurre que hay un par de distorsiones ante el diagnóstico de lo que podemos hacer de estos 30 años, ¿no? Una primera distorsión es la distorsión de las tradiciones políticas,
que lógicamente aquí están representadas, igual yo soy el más discordante, ¿no? Porque cada uno de los participantes de alguna manera tiene detrás por toda una cultura política, toda una tradición, un partido, ¿no? Que no es mi caso. Y existe también el peligro de que desde cada tradición política se intente legitimar o justificar pues, la apuesta hecha en estos 30 años, ¿no? Lógicamente las personas que han hecho una apuesta por vertebrar este país o partes de este país desde las instituciones públicas y legitimar las propias instituciones pueden tener tendencia, bueno, a subrayar lo que se ha hecho y todo lo que se ha hecho, que es en gran parte verdad, ¿no? Y al mismo tiempo, en una tradición política, de una cultura política que en estos últimos 30 años ha intentado deslegitimar o bueno, se ha situado de alguna manera fuera de las instituciones, pueden tener también tendencia a subrayar lo negativo y lo no hecho también, ¿no? Yo creo que interesaría también un poco superar estas perspectivas. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. Y también otra distorsión que no da para hablar de esto en 5 minutos, ¿no? Pero es que venimos también pues, de una tendencia a la utopía y de alguna manera unas expectativas creadas en el franquismo y en la transición, unas expectativas que en gran parte pertenecen a una generación que ha tenido cierta dificultad en ajustar las utopías y crear grandes expectativas que luego pues, no se han cumplido a muchísimos niveles. Venimos de unas generaciones que hablaban de la revolución social marxista y de todo lo que iba a venir, ¿no? Y también dentro de esas expectativas de lo que iba a venir entra el Euskaldun y todas estas cosas que ahora, después de 30 años, claro, según las expectativas que tenías o que hicimos, ¿no? Pues que pueden crear problemas incluso de diagnóstico. Entonces, hacer en este momento un diagnóstico ajustado de lo que tenemos y del proceso en que estamos, pues es difícil y creo que tampoco podemos pretender. Yo me situaría en una doble perspectiva. Por una parte, la perspectiva de preocupación y de análisis crítico. En esa perspectiva de preocupación y análisis crítico, creo que hay que decir que bueno, el diagnóstico médico de esta comunidad lingüística es un diagnóstico de enfermedad. Y es un diagnóstico de enfermedad seria, ¿no? Otra cosa es que un enfermo también puede estar optimista y puede tener un discurso positivo y hay que ir adelante, ¿no? Eso ya es cuestión de opción emocional, ¿no? Pero aparte de la opción emocional, el diagnóstico médico de la comunidad lingüística euskaldun es que es una comunidad lingüística bueno, pues, minorizada, enferma, con una enfermedad relativamente seria y que también está en un proceso de sanación, en un proceso de recuperación en muchos aspectos y en muchos ámbitos territoriales también, algunos ámbitos territoriales, ¿no? Y que en esta perspectiva de preocupación y de mirada crítica, también hay que decir que en este momento, además de eso, también tenemos algunos indicadores preocupantes y que estamos ante la segunda década del siglo XXI, ante unos desafíos viejos, pero también algunos nuevos, que nos sitúan ante una necesidad de repensar algunas estrategias, de seguir con algunas que están bien, pero también de repensar algunas estrategias y de pensar también que necesitamos seguramente nueva savia y algunas nuevas visiones también, ¿no? En algunos aspectos. Pero creo que esta perspectiva de preocupación crítica y de un diagnóstico de enfermedad, que no debemos obviar, creo que nunca debemos obviar esta parte, creo que también esto no nos tiene que llevar a tapar, a olvidar ni a menospreciar esta otra segunda parte, y es a valorizar mucho todo lo que se ha hecho.
porque en ese sentido entronco bastante bien con la cita que ha leído Pachi, y es que, bueno, este proceso de los últimos 30 años y con una perspectiva más amplia desde los últimos 50 años es un proceso con pocos parangones en la historia moderna de las lenguas. Es un proceso muy importante, ¿no? Y ha sido, de alguna manera, mérito de muchas personas, de culturas políticas diferentes. Ha sido trabajo de una tupida red, una trama bastante densa de organizaciones sociales del euskera, de la Organización de la Sociedad Civil. Ha sido también mérito y trabajo de muchas instituciones públicas que han hecho muchas cosas en estos 30 años. Y también ha sido, de alguna manera, un esfuerzo íntimo de miles y miles de personas en todos los ámbitos que han puesto su grano de arena personal en cambiar sus hábitos lingüísticos y en muchísimas cosas, ¿no? Por tanto, por una parte, el ámbito íntimo de muchísimas personas, el ámbito institucional público y el ámbito institucional social, bueno, ahí tenemos una historia que contar y una historia que valorar y valorizar también fuera, ¿no? En ese sentido, creo que es una de las pocas comunidades lingüísticas que ha hecho un proceso similar de recuperación y desarrollo lingüístico por lo que conocemos, y es también una historia que nos coloca en el mapa del mundo. Es decir, a poco que andes un poco en otros continentes intentando, bueno, compartir estrategias de desarrollo lingüístico, ves que esto que hemos hecho nosotros y que han hecho estas personas que están en la mesa y otras muchas personas que están detrás suyo, tanto desde culturas políticas distintas y sobre todo también, ¿no?, por parte de la sociedad civil, pues es una historia para aprender y para investigar y para compartir por ahí, ¿no?, que tiene unos aprendizajes importantes. Podemos ver que en esta historia de 50 o 30 años pues hay una ramificación de estrategias. Hay una estrategia clara sobre el corpus de unificación, de una generación que tuvo las ideas muy claras y que supo tejer sin romper, y que era muy fácil romper también en ese tema. Hay una estrategia de educación surgida no en esos 30 años, sino surgida en el puro franquismo, ¿no?, con la creación de las ikastolas, que fue una intuición increíble, que hasta ahora, desde en el 2013, la mayoría de las comunidades lingüísticas minorizadas del mundo no son capaces de implementar una estrategia parecida a lo que se implementó aquí hace 50 años, ¿no?, de hacer unas escuelas hegemónicas y claramente que van hacia la creación de hablantes completos, que fue pues una estrategia interesante, ¿no? La producción cultural, la estrategia de los medios de comunicación, la transmisión familiar. Tenemos una estrategia ramificada de 50 años que es muy interesante. Bueno, me da un minuto para volver un poco otra vez a la primera cara, ¿no? El diagnóstico es ambivalente, pero creo que lo más importante es, después de valorizar todo lo que se ha hecho y después de repartir méritos a todos, ¿no?, creo que la pregunta más importante es los desafíos que tenemos aquí ahora, ¿no? Y bueno, yo después seguramente van a ingresar la pregunta, pero creo que estamos ante unos desafíos, algunos de ellos nuevos, que son importantes y que no podemos dormir tampoco en diagnósticos autocomplacientes, legitimadores, pero tampoco en diagnósticos agresivos que tienen por detrás más una estrategia política de desgaste y de decir, pues ahora cuando venga yo lo voy a hacer mucho mejor, ¿no? Creo que en esto necesitamos consensos amplios
y sobre todo necesitamos por lo menos blindar parte de este tema, parte importante de este tema, de icamicas o de tiquismiquis políticos, politiqueros, vamos a decir. Ramón, bueno, Pachi Bastarrica ha sido bastante optimista, yo no tanto, no sé cuál es tu opinión, y también te pediría que nos digas tu opinión sobre la labor que ha hecho, el papel que ha jugado tu partido, en este caso el Partido Socialista de Euskadi, en la normalización del euskera en los últimos años. Yo también pido un margen de tiempo fuera del tiempo reglamentario, y es tarde para pedirme ciertas cosas. He mal improvisado unas líneas, con lo cual no tengo opción de respuesta. Voy a procurar leer lo mejor posible lo que he escrito en las últimas horas, y bueno, pues no me gustaría que nadie se sintiera ofendido ni dolido, y bueno, pido perdón a aquellos que piensen que el envoltorio puede tener más importancia o énfasis que el contenido. Para todos aquellos que tengan dificultades en entenderme, pues más o menos lo que ha dicho Pachi, pero lo voy a intentar decir de una forma más pinturera y con algo más de veneno. Probablemente voy a ser un poco más malo, y me perdonaréis esa maldad. Soy afiliado del Partido Socialista, afiliado de cuota, sin cargos institucionales ni responsabilidades orgánicas, y es una cosa que no siempre lo puedo decir sin rubor, pero que tampoco lo tengo por qué ocultar. No represento al Partido Socialista en esta mesa, vengo representándome a mí mismo y espero acabar la noche sin dejar, ¿no?, esa representación y sintiéndome representado al menos por mí mismo. Y empiezo. No es de extrañar que cuando un cantante habla, lo mismo que cuando un hablante vulgar canta, desafine o chirríe, excepción hecha de los versolaris, claro, en los que se suele dar el caso de que rima el caos. Habló Nacho de Felipe en euskera, claro, y en un medio no sospechoso de inducir provocaciones gratuitas ni sensacionalistas, en el diario en euskera Berria, diario oficial de la Euskalgintza. Vino a decir que Aresti, Gabriel, murió cuando le iba a llegar la oportunidad de la profesionalización, 1975, que si hubiera sido durante todos estos años un escritor profesional, su obra hubiera sido inmensa, que lo mismo se puede decir de Seitar Vitoria, y que seguro que también Koldo Izaguirre se desenvuelve en muy malas condiciones. Soy de la opinión de que merece la pena detenerse en la entrevista, que como una vulgar sección de un ni más ni menos cualquiera, la titularon con el amenazante mensaje de que más fuerte era lo que le quedaba por contar que lo que había contado. Siendo de Felipe importante personalidad en los mundos de la cultura en euskera, fue, a mi entender, lamentable la nula reacción y respuesta a lo que dijo. No hubo comentarios, ni debates, ni opiniones que no cupieran en un titular que rezara algo así como «Uy, qué cosas dice este tío», o similar. Lo que vino a decir, entre muchas cosas muy razonables, es en cualquier caso discutible, pero no desechable, pero duerme entre desechos. Echo de menos que se cuente la verdadera historia de Aresti, la historia de Gabriel Aresti, y que renunciemos a esa versión que circula, versión reducida al nire itaen etxea defendituko dut, digo de paso, esa versión que circula como ocurre con tantas otras cuestiones de la memoria, en la que la proyección del presente en el pasado que no fue, cuenta más que la verdad. ¿Quién persiguió a Aresti? ¿Quién dejó a Aresti? ¿Quién odió a Aresti? ¿Quién boicoteó, ignoró y ninguneó a Aresti? ¿Quién decretó el derecho y la libertad de apalear a Aresti? ¿Y dónde coño se ha metido? ¿O bajo qué disfraz se ha ocultado en nuestra euskaldun cultura? ¿Y por qué ese nauseabundo secuestrador circula con cárcel de libertad por nuestros mundos? Cuando nos guíen hasta esa verdad, estaremos muy cerca de un juicio y valoración ecuánime de estos últimos 30 o 35 años. Entre tanto, desistir, quizás. Decía Nacho, y no volveré a citar al comunista, que murió Gabriel
y la cuestión del euskera ha quedado en manos de semifuncionarios, que se le ha dado demasiado juego a Euskaltzaindia. Como en un insulto cabemos todos, me doy por aludido, aunque sea funcionario pleno, pero sí que hay una especie de absceso de corporativismo en el que, como la palabra indica, es más importante la corporación que el asunto que nos llevamos entre manos, es decir, la corporación más importante que el euskera, lo cual nos obliga a circular por recorridos en ocasiones no muy recomendables y a dudar de que Aresti, caso de que hubiera logrado profesionalizarse, hubiera conseguido una obra de mayor inmensidad y de mejor provecho que la que nos legó. No por ello debemos llegar a la conclusión de que nuestras aspiraciones predemocráticas eran un error de consecuencias tan fatales, a decir, de agónicos y agoreros como las que vivimos. No podemos llegar a la conclusión de que la profesionalización es accesoria o innecesaria, aunque es obligado reconocer que un mal profesional puede llegar a ser tan pernicioso o más que cualquier militante o aficionado, explicitando que no hay ningún ánimo de equiparar afición y militancia o viceversa. Nuestras aspiraciones, como las del perseguido Aresti, eran absolutamente legítimas y no iban por mal camino. ¿Qué va? Más bien lo contrario. Con la llegada de la democracia, sin adjetivos, nuestras expectativas aumentaron y tomaron un derrotero con el que poco a poco empezamos a empoderarnos. El euskera, fuera o no competencia de la institución, era inquietud compartida, con mayor o menor fortuna, con acierto o no, por todos los niveles institucionales, y me atrevería a decir más por las propias instituciones que la propia sociedad, hasta que llegó la ley básica de normalización del euskera, en cuyos debates y sesiones preparatorias recuerdo cómo nos esforzábamos en dejar abierta una rendija, un resquicio, un cabo de cuerda al que se pudieran agarrar los voluntariamente ausentes de esa ley. Se alcanzó un nivel de consenso que para sí quisiéramos en determinados temas de actualidad y para sí lo quisieran los que hoy han decidido que ya ha llegado la hora de la política sin sonrojarse lo más mínimo de lo que hasta ahora han venido negando y renegando. Hoy Aresti, de viviría rodeado, yo diría que de algunos miles de profesionales del euskera, en euskera, por el euskera y en el euskera. Nadie puede negar que hayamos ido a mejor o que el cambio en 30 años no haya sido radical. Hoy podemos contar, no todos, cómo todo el debate en torno al euskera lo hemos reducido a un yo el que más y tú el que menos o nada. Fuera de eso, quienes reivindicaban el matiz, quienes defendían la diversidad y el pluralismo, la libertad, ponían el pellejo en juego, por lo que se puede decir que una parte significativa de la población no ha tenido derecho a ello. Se ha ridiculizado, negado y violentado una labor institucional con resultados únicos en el mundo. Se han proscrito las diversidades de grado de adhesión al euskera de la ciudadanía vasca. Se ha menospreciado todo esfuerzo de euskaldunización que no fuera precedido de alguna consigna política. Se han alimentado los extremos. Se han infravalorado las sensibilidades en favor de las hipersensibilidades que tienen más fácil eco mediático en una sociedad con una preocupante inclinación a no valorar todo aquello que no contribuya al show mediático. Todavía hoy, aquellos que no saben qué decir fuera del discurso agónico dedican muchísimo más esfuerzo a mantener y ampliar la lista de enemigos que a la preocupación y búsqueda de posibles amigos. Hoy estamos mejor que nunca. Eso lo digo yo. Hoy estamos como nunca, bueno, pienso yo. Hoy debemos de trazar la ruta del futuro, de los próximos 30 por lo menos, sin temores ni rubores. Hoy podemos decir que nos falta mucho por hacer. Hoy podemos todos atrevernos a participar en una política lingüística no supeditada a consignas políticas ni a políticas orgánicas. Hoy la política lingüística puede ser eso, política sin complejos. Hoy nadie debe morir ni sufrir. Hoy debemos entendernos. Hay que poner en valor a los que piensan diferente, a los que sienten el euskera con intensidades diferentes. Hoy debemos respetarnos todos a todos, incluso a los que no lo sienten. Hoy, derrotadas las armas, sin violencia que obligue ni impida,
debe ser posible criticar y evaluar, como no lo hemos podido hacer durante años, porque estoy convencido de que la cosa no va de más a menos, sino de cómo y de cómo. 30 años no es nada. Convencido de que incluso con menor esfuerzo conseguiremos mejores resultados, solicito a los responsables institucionales, atento Pachi, una estadística veraz y rigurosa que constate un hecho natural, por biológico y por increíble que parezca. Constaten, por favor, que en castellano, sin salir del País Vasco, se dicen muchas más chorradas que en euskera y que los que somos bilingües las soportamos todas. Es desventaja que estamos dispuestos a soportar, pero por poco tiempo. ¿Nos podemos ir los vascos? Nos quedamos con la duda de lo que diría Aresti si estuviera aquí. Y pasamos a donde Sigor. Y bueno, a Sigor te preguntaría, fuiste miembro del Movimiento Popular a favor del euskera, hoy en día estás en las instituciones, has conocido las dos caras de la moneda, digamos. No sé si en tu opinión, si hemos avanzado lo suficiente estos últimos años, estamos como para estar tranquilos. Arratsaldeon. Bueno, a mí me toca seguramente dar un discurso esperado por lo negativo de lo que se espera sobre nuestra opinión de la labor hecha, ¿no? No sé si va a ser negativo. Lo que sí quiero es bajarlo un poco a la realidad de las personas. Parece que igual en esta entrada nos hemos ido muy arriba, nos hemos ido muy a lo que se esperaba de al menos gente que está en política, aunque yo no lo esté. Y yo lo quiero llevar un poco más al tema de los hablantes y de hecho el año pasado nosotros organizamos un seminario que se llamó Iztunetik Iztunera, que lo realizamos con la Universidad del País Vasco, de hablante a hablante, y quiero llevarlo a ese lugar, a ese terreno, porque me parece que estamos en esa situación, que lo que se ha contado hasta ahora, pues sí, pues es verdad, yo no lo voy a negar, podría matizarlo, igual en algunas cosas no estoy de acuerdo, para nada de acuerdo, pero no sé, antes decía Gaizka que poco tiempo a esto, que vayamos a hablar más del futuro, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que conocer el pasado, obviamente hay que conocerlo, y me encanta la historia y la historia reciente de nuestro país y la antigua, y bueno, ya aprovecho, como he sido el último, pues solo hacer un matiz a John. Las Icastolas no empezaron hace 50, él también lo sabe. O sea, se empezó antes de la guerra española, y la guerra española fue una de las razones por las que no se avanzó más en el movimiento popular de euskaldunización. Lo dejo ahí y antes también, ¿eh? Y no son temas, quiero decir que a veces tenemos también sobre la lucha por la euskaldunización, la estamos restringiendo mucho a después de la guerra civil, en los años 50, etcétera. Yo creo que llevamos muchos años y habría que analizar mucho por qué no se ha avanzado tanto en los años anteriores y se avanzó más pues, de los años 50 aquí, ¿no? Bueno, y llevándolo al tema que decía, pues sí, yo también estoy de acuerdo, se ha hecho mucho, y obviamente que se ha hecho mucho, si no, hoy seguramente no podríamos estar hablando aquí por este tema. Quiero decir, estamos en democracia o en una semidemocracia, y bueno, pues podemos estar hablando de estos temas, y que no es poca cosa, ¿no? Yo, a la hora de aceptar el trabajo que se ha realizado, quiero incidir en una idea, y se ha presentado a la mesa, que es que si se ha hecho esta labor que nos ha traído hasta aquí de impulso del euskera, ha sido en gran parte por la iniciativa popular, por la adhesión popular, porque hemos querido
que así fuera. Y eso es importante. Y no lo estoy poniendo a nivel de los partidos políticos, estoy poniéndolo a nivel popular, a nivel de la calle, de la gente, de las personas. Y me parece que aunque sea injusto, si las instituciones lo han hecho es porque así lo ha querido el pueblo. Y es injusto porque el que ha estado trabajando en las instituciones para impulsar todas las políticas que nos han traído hasta aquí, pues puede pensar, joder, pues eso lo hemos hecho nosotros, sí, pero es que te lo ha pedido el pueblo y te ha puesto ahí para ello. Y me decía hace unos años alguien que le propuse felicitar a una institución por haber tomado una iniciativa proactiva en cuanto al euskera, me decía no, porque es lo que tiene que hacer. Y esa idea es la que estoy intentando explicar, que aunque sea injusto para las instituciones, para los funcionarios, para los políticos que yo mismo estoy ahora, es lo que nos toca hacer. Y eso lo estamos haciendo porque así lo quiere el pueblo y bueno, la ciudadanía, ¿no? Verás, bueno, por tanto yo pongo la idea o pongo el acento en la voluntad popular de vivir en euskera que tenemos en Euskal Herria. Y la situación del euskera no se puede valorar solo en la comunidad autónoma vasca, pero bueno, ahora nos circunscriben a esto porque es una realidad de todo el país del euskera que tiene relaciones, que no es algo que las fronteras de provincias lo circunscriban, aunque redunde. No, todo está conectado, pero bueno, hoy tenemos que hablar en este marco, ¿no? Se han hecho muchas cosas y me parece que es importante repasarlas. Tenemos una televisión pública, tenemos una educación pública, tenemos unas instituciones y unos servicios de euskera en municipios, en el gobierno vasco, tenemos un marco legal, tenemos funcionarios que se han capacitado en euskera, muchos, se han destinado dineros, muchos, y recursos para euskaldunizar. Tenemos como ha hecho Patxi, tenemos a unas nuevas generaciones que están están bastante capacitadas en euskera. Hay un consenso social en favor del euskera y bueno, son cosas importantes que yo no les quito nada y las quiero afirmar. En esto cuando empiezas a hacer un balance se suele decir que lo importante, según como dices las cosas, si dices lo negativo al final, es la carga la dejas en lo negativo, si lo dices al principio pues lo estás dejando en lo positivo. Yo lo que quiero remarcar ahora viene en los lados negativos, no es tanto por lo negativo, sino por lo que nos queda por hacer. Y quiero señalarlos en ese sentido, no quiero cargar tintas contra lo que no se ha hecho o se ha hecho mal, sino lo que tenemos por hacer. O sea, para mí, lo que son las críticas, en general las suelo mirar desde una óptica constructiva, porque me ayudan a saber qué es lo que tengo por hacer. Muchas veces las críticas las tomamos a mal, porque bueno, valoramos que se está fiscalizando nuestra labor o lo que hayamos hecho nosotros personalmente, ¿no? Bueno, pues en este sentido, ¿qué nos queda por hacer? Pues yo traerlo, lo que decía, al nivel personal. En el 82, cuando se puso en marcha la ley de normalización del euskera, ese mismo día nació alguien. Hoy tendrá 30 años. Y yo quiero pensar que esa persona, aunque si ha hecho todo su recorrido educativo en euskera, o bastante en un nivel, digamos, en un modelo B, aunque sea en un modelo B, pero que tenga bastante capacitación en euskera, esa persona hoy en día es una persona que tendrá problemas para vivir en euskera. Y por tanto,
la ley de normalización del euskera no está cumpliendo sus objetivos. ¿Por qué? Porque una persona de 30 años hoy en día, que por suerte si tiene trabajo, no va a poder trabajar en euskera. En general no lo va a poder hacer, si no es que trabaja en el ámbito del euskera o en la educación o no sé, en algunos sectores, pero en general no podrá trabajar en euskera. Y eso es un fracaso colectivo. Porque claro, se nos dice, sí, pero es que ¿cómo estaba en euskera? Ya, pero esa persona no tiene por qué... si nos ponemos a ser exhaustivos, esa persona no tiene por qué aceptar o tener que aceptar que la situación entonces era tal. No, esa persona hoy en día tiene 30 años y quiere que la oficialidad del euskera sea completa. Y no es completa. Por ejemplo, los servicios públicos no son todos en euskera. Y hay una ley que dice que por lo menos los servicios deberían ser en los 2 idiomas. Los 2 idiomas son oficiales, no se cumple. Y la ley no se está cumpliendo a sabiendas también. El conocimiento del euskera, sí, hemos avanzado. Los datos sociolingüísticos dicen que el 80% de los jóvenes tienen una capacidad tal o buena de euskera. Sí, bueno, no sé, yo eso lo matizaría, porque todos sabemos que hasta los alumnos que salen de las ikastolas tienen una capacidad, una calidad lingüística, bueno, que no es suficiente en muchos casos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay una capacidad lingüística, que los jóvenes están capacitados lingüísticamente? No estaremos intentando justificarnos. Yo quiero ser crítico, pero pensando en una realidad no utópica. Yo quiero una realidad que por lo menos la que marca, digamos, el marco legal, que es una sociedad bilingüe, que Patxi lo defiende, que dice que es posible. Yo, bilingüe y plurilingüe, pero lo que pretendo es que sea una sociedad que pueda vivir en euskera, y eso me parece que no lo estamos logrando, y además no es una realidad igual en todas las regiones, y en muchas partes está visto que no se va a lograr porque no hay condiciones. Dejamos para luego, si por jarrituko. Vale. Bueno, sobre todo porque tenemos un montón de temas encima de la mesa y el tiempo se nos va, como en la radio. Volviendo al presente, a ti, Patxi, te hemos escuchado decir muchas veces últimamente que se ha dado un paso muy importante en el conocimiento del euskera y que es hora de hacer un esfuerzo en el uso del euskera a partir de ahora. Se dice fácil, pero por hacer un símil diría, no es como mandar a alguien con una tabla de surf al pantano a que coja olas, o dicho de otra manera, ¿cómo utilizar el euskera en una sociedad donde el principal idioma, el hegemónico, es el castellano? Aquí, por ejemplo, en Gasteiz, muchos alumnos y alumnas del Euskaltegi se quejan porque no pueden utilizar el euskera en la calle, con lo que no lo pueden aprender, porque todos sabemos que la única manera de aprender un idioma es aprenderlo mientras se utiliza. Ahí dejo la pregunta. Estoy haciendo lo que suele hacer John en los escenarios, ¿no? Le ponen solía, le ponen el tema y... Es que esto que planteas, evidentemente, uno se puede aproximar al mismo desde diferentes ángulos, ¿no? Me gustaría subrayar 2 cosas. El uso del euskera en Euskadi ha aumentado y está aumentando. Está aumentando gracias al hecho de que está aumentando el número
de quienes conocen el euskera. Esta es una constatación que creo que es importante hacerlo. Además, el segmento de población donde más ha aumentado el uso del euskera es el segmento joven, de 16-24 años. Por la misma razón, por el mismo motivo que acabo de señalar, que es en ese segmento de población donde en mayor medida está creciendo el conocimiento euskera. ¿Dónde está aumentando más el uso del euskera, además de ese segmento de población? En los ámbitos formales, en los servicios públicos, en los servicios de sanidad públicos. Son los servicios donde más está aumentando el uso del euskera, pero además de una forma con mucha diferencia respecto a otros servicios públicos. ¿Dónde se mantiene sin aumento el uso del euskera? En el ámbito no formal, en el ámbito privado, en el ámbito particular, en la sala de estar de nuestras casas, las cocinas. Ahí es donde no está aumentando. Es decir, no está aumentando allí donde la intervención de la política lingüística en términos normativos, de una ley, de un decreto, etc., no incide directamente. Uno puede decir, joder, está aumentando el uso del euskera, o sea que vamos bien. Esto no quiere decir que no tengamos desafíos y temas que nos a los que debemos prestar especial atención precisamente desde el punto de vista del uso, que es el verdadero termómetro de la vitalidad de una lengua, el uso, no el conocimiento. El conocimiento es necesario para el uso, pero no es suficiente. Como no es suficiente la motivación, y a eso voy ahora. Sin motivación no se utiliza. Una persona bilingüe, evidentemente, es bilingüe, tiene que optar cuando utiliza una lengua. Y cuando utiliza la lengua más débil en la sociedad, como en nuestro caso el euskera, tiene que optar expresamente por el uso de esa lengua. Por tanto, alguna motivación tiene que tener. Pero no es solo motivación, hay otros factores que inciden directamente en el uso que se hace de la lengua. Y son factores muy objetivos. Factores como la competencia relativa en relación a la otra lengua, en relación al castellano. La competencia que uno tenga en euskera. Es decir, si uno se maneja mejor o peor en euskera que en castellano. La densidad de hablantes o el entorno sociolingüístico, es decir, cuántos de los que están alrededor saben euskera o conocen el euskera. ¿Cuál es su primera lengua? Es decir, ¿ha adquirido el euskera como segunda lengua en la escuela o en el euskaltegi? ¿O es su lengua inicial, su lengua materna, se decía antes, su lengua de casa? Todos esos factores que son objetivos, todas y cada una de las investigaciones, sin ninguna excepción, nos dicen que inciden directamente. Tan directamente que el 95% de las personas bilingües que se manejan mejor en euskera que en castellano utilizan habitualmente el euskera tanto más que el castellano. Y solo el 26% de los que se manejan mejor en castellano que en euskera utilizan el euskera tanto como el castellano o más. ¿Hasta qué punto incide este hecho? En las zonas sociolingüísticas, en lugares como Gasteiz, que el porcentaje de población vascohablante en población mayor de 15 años no llega al 20%, pues no llega. Por parte de los bilingües, el uso del euskera, bueno, es que cae a unos niveles del 20% en relación al castellano. He dicho Gasteiz, pero bueno, podría ser Laudio, Agurain, no por pero otro efectivamente, lugar. Porque la zona sociolingüística, tu entorno, lógicamente, influye. Y termino con una cosa. Es que esto de conocimiento-uso no es algo automático ni algo que pueda ser garantizado por decreto y por ley. Los procesos de revitalización lingüística, si no nos queremos engañar o no queremos engañar a nadie, y al final todos sabemos de qué estamos hablando, hay que analizarlos en una perspectiva diacrónica, en una perspectiva intergeneracional, y hay que analizarlos en una perspectiva de decir, bueno, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás?
Si alguien cree que, vamos a ver, a través de cualquier decreto, porque un día se decida que aquí, mañana se va a poder vivir en euskera, porque así lo hemos decidido en las instituciones, ¿eso va a ser posible? Pues no. Pues no. Porque nuestra realidad es la que es. Es una realidad hoy todavía de un bilingüismo, de un bilingüismo social perfectamente asimétrico a favor del castellano en perjuicio del euskera, es decir, perfectamente un bilingüismo social desequilibrado, donde todavía la población vascohablante no es mayoría, es del 30 y tantos %, donde encima la población vascohablante va en aumento gracias a la escuela, y al ir en aumento gracias a la escuela, resulta que la escuela, si no queremos engañar al personal, la escuela cada vez influye en menor medida en la competencia lingüística de los jóvenes, y son otros factores como la lengua de casa, la lengua de los entornos, la lengua de las amistades, la lengua de ocio, la lengua de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, lo que sirve para socializar mucho más y por tanto también para la adquisición de la competencia lingüística en esos jóvenes. Como todos los factores están ahí, pues que los análisis que hagamos en cuanto a los objetivos que nos planteemos sobre qué niveles de uso podemos alcanzar, tenemos que ser muy prudentes, muy realistas, que no conservadores, porque la única manera de ser verdaderamente ambiciosos es plantearnos objetivos difíciles pero verdaderamente alcanzables. Y eso, sin leyes y sin decretos, sin normas, sin presupuestos, sin ayudas, sin tal, sin cual, no se puede avanzar. Pero solo con eso no se transforman los comportamientos lingüísticos de la sociedad. ¿Por qué sucede que tú vas, por ejemplo, a los pasillos de la universidad y los alumnos que están estudiando, que han estudiado toda la educación obligatoria del modelo D, que están cursando los estudios de grado de la universidad en euskera, salen al pasillo de esa universidad y muchas veces oír euskera es casi un milagro? No es el rector de la universidad el que les pone chinchetas si hablan euskera, ni... No. Ese fenómeno hay que analizarlo. ¿Vamos a pensar que les da exactamente igual de euskera? Tampoco. Es que igual se manejan perfectamente en el ámbito formal y técnico con el euskera, pero la lengua que les sale de manera afectiva, natural, es el castellano, y eso tiene tal fuerza, que va arrastrando al conjunto de los que están allí. ¿Por qué cuando, por ejemplo, se celebran los exámenes para sacar el título de EGA, es decir, algo de euskera sabrán los que están allí, en los pasillos se escucha muchísimo el uso del castellano? Ahí sí que te quería hacer una Claro, pregunta. todo esto es realidad social. Y es realidad social donde incide el grado de identificación, de adhesión, de voluntad del propio ciudadano en el ámbito individual. Incide la competencia lingüística que tenga. Incide si su lengua afectiva es una o es otra. Incide cuál es la lengua de los amigos, etcétera, 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 que hace que ese uso pues se encuentre con una complejidad de problemas tal, que tampoco debemos hacer un drama porque no vaya creciendo al mismo nivel que el conocimiento, y tampoco debemos caer en la autocomplacencia de pensar que esa cuestión se va a resolver por sí misma. No se va a resolver por sí misma, habrá que intervenir, pero siempre habrá un ámbito fundamental y decisivo que va a depender de la voluntad de las propias personas. Te voy a hacer la pregunta de otra manera. La tenía guardada para luego, pero bueno. ¿Crees que es posible conseguir la normalización del euskera sin políticas que prioricen al pequeño frente al grande? Y en ese sentido, ¿no crees que el PNV ha jugado de una manera bastante conservadora estos últimos 30 años en cuanto a la normalización? Y que eso ha supuesto que los que viven cómodos en esta realidad son los castellano parlantes, en este caso, o los monolingües, y los que seguimos protestando, por desgracia, somos los euskaldunes que no podemos vivir en euskera. Vamos a ver, voy a empezar por el final. Yo tengo dificultades para poder vivir en euskera en muchos de los ámbitos en los que quisiera vivir. Soy una persona vascohablante, seguramente cuando estoy hablando en castellano se me nota bastante,
y en mi vida afectiva, de mis entornos y tal, me relaciono en euskera y me relaciono en castellano. No tengo ninguna relación conflictiva con el castellano y no quiero tenerla además. O sea, es una lengua que forma parte del día a día, pero hay muchas situaciones en las que yo quisiera vivir en euskera y no puedo. Pero no puedo no porque Urkullu me lo impida. No. Con mi mujer para hablar en euskera, que es Euskaldun Berri, pues tenemos que hacer los esfuerzos que nosotros sabemos que tenemos que hacer. No me viene Urkullu impidiendo, no, con Urkullu hablo en euskera. Y nos cruzamos los papeles en euskera. Insisto, esto es bastante más complejo de lo que se pinta en que unos queremos y otros no dejan y esta ley me impide. La ley del euskera está muy por delante de la realidad social que tenemos. Muy por delante. La pregunta concreta que hacías, sin priorizar al débil, ¿se puede normalizar el uso del euskera? No es que sin priorizar al débil no se puede normalizar el uso del euskera, es que sin priorizar al débil no se podría garantizar ni la pervivencia del débil. Es evidente que la discriminación positiva a favor del débil es la única manera de trabajar por la igualdad. La igualdad no es un medio, es un objetivo. Y para alcanzar la igualdad, en las situaciones desiguales hay que tratar de forma desigual a los que están en situación de desigualdad. Y eso requiere una discriminación positiva a favor del débil, como es el caso del euskera. Pero es que la ley del euskera y la legislación que tenemos en nuestro país, que no tiene parangón, estas cosas también no las tenemos que creer, es el monumento a la discriminación positiva. Es que no es otra cosa que el monumento a la discriminación positiva. Si en este país no se hubiera ejercido la discriminación positiva, no se hubiera euskaldunizado el sistema educativo en su conjunto como se ha hecho. Sin el enorme esfuerzo de las ikastolas durante tantos y tantos años, en condiciones absolutamente penosas, y de esto algo sé, porque soy hijo de unos padres que promovieron la creación de una ikastola después de que sus hijos ya no estuviésemos en edad de ir a la ikastola y nos escolarizamos en castellano. Entonces, algo sé de la importancia, por tanto, del movimiento de las ikastolas, pero tampoco se me puede olvidar a mí que el movimiento de las ikastolas, en el momento en el que mayor apoyo, mayor penetración social llegaron a tener, fue del 12% del sistema educativo. Claro. Es que necesitamos que el euskera sea una lengua normalizada no en el 12%, sino en todo el sistema público y en el sistema concertado en general. Quiero decir con esto que discriminación positiva se ha aplicado cuando se está aplicando de forma preceptiva para el acceso a determinadas plazas de la administración pública o se merita en todas ellas, se aplican políticas de discriminación positiva. Y en nuestro país tenemos gente, como bien sabemos los que estamos aquí, que precisamente están reivindicando que esas leyes y esas normas de discriminación positiva han ido demasiado lejos y que habría que revocarlas. O sea que discriminación positiva, sí. ¿Pero crees que son los que viven cómodos en esa situación? ¿No crees que son ellos los que viven cómodos en la situación actual? Sí, pero yo no quiero demonizar. Vamos a ver, yo me sitúo en las antípodas de determinadas posiciones políticas, pero no quiero demonizar a la persona monolingüe, erdaldun, que quiere seguir siendo monolingüe. Yo tengo que convivir con esa persona y evidentemente a esa persona le voy a explicar que su condición monolingüe, por ejemplo, es, de hecho, en la práctica, un impedimento y un obstáculo para que nos pudiéramos comunicar en la lengua entre las dos que yo pudiera elegir, sí. Pero, ¿y qué hacemos? ¿En qué terreno tenemos que situar esta relación entre las dos lenguas? Y hablando de las personas monolingües, no olvidemos tampoco el enorme esfuerzo que en este país han hecho miles de padres y madres que siendo monolingües erdaldunes han llevado a sus hijos y a sus hijas y los han matriculado en el modelo D, cuando ellos desconocen completamente el euskera. Bueno, yo recuerdo perfectamente que cuando se establecieron los modelos lingüísticos,
desde esa discriminación positiva, a quienes había que convencer para matricular en el modelo D a sus hijos, no era a los monolingües erdalunes, que ni nos lo planteábamos. Es que había que convencer a los padres y madres vascohablantes para que estuviesen tranquilos y no tuviesen ninguna duda de que la escolarización en euskera no iba a suponer ningún atraso para sus hijos, sino que encima iba a ser positivo, beneficioso y tal. Y como eso se ha demostrado, gracias al enorme esfuerzo que ha hecho el propio sistema educativo, pues los modelos de más euskera han ido ganando terrenos y los modelos de menos euskera han ido perdiendo terreno. Pero si tenemos tiempo, luego nos meteremos en el terreno de la educación. John, un poco también por el mismo hilo, te quería preguntar, te hemos oído decir muchas veces que hay que insistir en la motivación del hablante, en buscar la manera para que el euskera sea atractivo para ellos y ellas, pero ¿realmente se puede dejar en manos de la voluntad de cada uno la normalización del euskera? Bueno, yo creo que esta es una de las claves importantes, ¿no? A mí la perspectiva que me interesa es ver el líquido que estamos ganando y que estamos perdiendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tampoco vale el símil de la botella medio llena, medio vacía, pero sí que es interesante ver que estamos llenando líquido y al mismo tiempo estamos también perdiendo líquido. ¿Y por qué? ¿Y por dónde estamos perdiendo líquido? Y yo creo que lo que está ocurriendo es que está habiendo como una especie de cambio de modalidad de la motivación de las personas, ¿no? Una modalidad de la motivación, o diría de la modalidad de apego, ¿no? Venimos de apegos más sólidos con el euskera, con la cultura, en general con las cosas que ha habido en las generaciones que hemos conocido más, ¿no? Y las generaciones más nuevas tienen un apego más zapinero con todas las cosas en general, también con la cultura. Pues antes los grupos euskaldunberris cantaban en euskera, ahora los grupos euskaldunes de Zarautz te cantan en inglés y te dicen por qué lo hacen, ¿no? Prácticamente. Es otra forma de apego de las cosas, y es verdad que los poderes públicos pueden hacer cosas, pueden hacer programas, pero el margen de actuación de los poderes públicos es limitado. Y en eso creo que los euskaldunes, euskaltzales, tenemos que cambiar un poco también de perspectiva, evolucionar, porque decimos bastantes mentiras a nosotros mismos, los euskaltzales, ¿no? Es muy fácil decir, joder, es que las instituciones deben hacer esto, y cuando llegas a las instituciones dices, ostras, pues yo en 4 años no voy a dar un vuelco no creo que, no sé, porque Guipúzcoa ha cambiado de partido o porque cambie dentro de 4 años, va a haber vuelcos en esto. Es decir, el margen de las instituciones públicas en este momento, en las coordenadas políticas en que estamos, es complicado, ¿no? Y es verdad que vivimos en sociedades complejas, en sociedades del siglo XXI, donde la opción personal está en el centro de la vida, la opción personal del clic que haces para optar por esta web o por la otra, por la opción personal que haces todos los días, por el canal que eliges, hay el margen de los poderes públicos, es muy limitado. Por tanto, pidamos a los poderes públicos que hagan políticas con rigor, pero también hagamos nosotros análisis con rigor, ¿no? Y yo creo que el movimiento del euskera, ¿no? Que para mí, gran parte del movimiento del euskera, y todavía una parte importantísima de la responsabilidad de esta comunidad lingüística hacia el futuro, la pongo en esta densa capa que son las organizaciones sociales del euskera, que son en parte las que en estos 50 años han dado aspieguitura, ¿no?, su infraestructura al desarrollo del euskera, ¿no?, en el tema del corpus, en el tema de la educación, en el tema de los medios de comunicación, en la cultura, en la producción cultural, etcétera, etcétera. Ahí está gran parte de la responsabilidad. Yo creo que tenemos como una especie de un panorama complejo institucionalmente. Aparte de las instituciones públicas están repartidas en lo que sabemos de cómo está el territorio de euskera, aparte de eso tenemos las instituciones sociales que son parte
de las instituciones que tenemos para encarar esto, ¿no? Y yo creo que una de las asignaturas es cómo saber reproducir la motivación en las nuevas generaciones, que es parte del líquido que estamos perdiendo, aparte de que ¿no? es importante también ser riguroso en los datos, y si los datos dicen que el uso está creciendo, seamos rigurosos, es que está creciendo. Pero eso no quiere decir que no estemos preocupados porque cualitativamente vemos que estamos perdiendo líquido. Y yo trabajo en la universidad y en la universidad ves que en el uso de las personas de 18 años que todos los años vienen a Escoriaza, que es la única facultad en todo el País Vasco y en todo el mundo que funciona hegemónicamente con el euskera, nosotros sí que podemos hacer una política radical del euskera en la facultad nuestra. Y lo puedes hacer, pero yo no voy diciendo a los alumnos hablar de euskera. Y no lo hagan. Es decir, hay el margen de maniobra, es muy complejo y tiene que ver mucho con los circuitos sociales, que tiene que ver mucho con los circuitos gizarte-una, del tejido social de los pueblos. Gran parte de esto que estás diciendo se está jugando en las cuadrillas, en el lugar, se está jugando en los propios pueblos, en las familias. Y nuestra pregunta es, por eso, ¿cómo es que hicimos ahí? Por eso, para mí, por ejemplo, el movimiento Topagunea, que son la federación de las asociaciones de euskaldunes, de euskaltzales, de cada pueblo, que intentan articular, ¿no?, las personas que quieren vivir en euskera en ese pueblo. Estos momentos son interesantes. Los poderes públicos pueden intentar trabajar conjuntamente con ellos, alimentarlos, pero también hay que ser un poco, digamos, rigurosos en el tema, ¿no? Y que el margen es limitado y que gran parte de la responsabilidad está en la sociedad civil. Y solo termino diciendo que, afortunadamente, tenemos una sociedad civil bastante bien organizada en el tema de la euskera, muy tupida. El problema es que en este momento seguramente estamos como una especie de bajón estratégico también de toda la sociedad civil de euskera. Es que, con el permiso de Isidor, ¿me dejas una matización, por favor? Te voy a dejar, pero primero quería hacer, porque también viene al hilo, Eso no te voy a dejar que respondas. Es un dato, no es para responder, es un dato. El uso del euskera ha crecido, sigue creciendo en la sociedad, porque crece el número de hablantes, pero los bilingües de hoy utilizan el euskera menos que lo que utilizaban los bilingües de hace 20 años. Este es un matiz de extraordinaria importancia y no se deben confundir los planos. En los jóvenes de 16-24 años, que es donde más está aumentando el uso del euskera, sin embargo, los vascohablantes, los que conocen el euskera en los 16-24 años, en esos bilingües, el uso del euskera en 20 años ha bajado 3,6 puntos. Los que hoy saben euskera utilizan menos euskera que los que ayer sabían euskera. Vamos a dejar los datos porque seguramente igual nuestros oyentes se vuelven locos con tanto dato. Y yo a Sigor le quería preguntar en este caso, porque también está totalmente relacionado, una de las decisiones en cuanto al euskera que se tomaba en la Diputación de Guipúzcoa fue bastante polémica y bueno, mencionaré un par de medidas que bueno, suscitaron la crítica de todos los partidos casi. Una era la de dar ruedas de prensa únicamente en euskera y ofrecer un servicio de traducción para los que lo necesitaran, y la segunda, tener en cuenta el euskera a la hora de contratar, bueno, en las contrataciones públicas de la Diputación. ¿Estás de acuerdo con todo lo que hemos oído? ¿Es una manera esa de priorizar el euskera, el pequeño frente al grande? ¿Qué opinas? Bueno, a ver, política hay que hacer política, quiero decir, o sea, aquí lo que se ha estado comentando un poco los aspectos sociales del euskera, que si los jóvenes no lo utilizan, que si las preferencias y tal, obviamente desde políticas institucionales es difícil incidir ahí, porque estamos entrando en otros aspectos, pero que también le está pasando al francés con respecto al inglés, y en España está pasando con la entrada del inglés fuerte, que es una situación bastante bueno, pues, que se está dando en Europa y bueno,
que al euskera también le afecta como otro idioma más, ¿no? En cuanto a lo que estamos hablando ahora es a tomar iniciativas en cuanto a la política institucional de favorecer el euskera o de cumplir las leyes, porque ahí estamos diferenciando dos medidas, ¿no? Una es la de la contratación pública. No hemos hecho nada más que desarrollar la ley del euskera, que es, si dice la ley del euskera que en las contrataciones públicas, a la hora de dar servicios públicos, se tiene que asegurar que los servicios vayan a ser en los dos idiomas oficiales. Es lo único que les hemos pedido a las empresas contratantes, que aseguren que puedan dar esos servicios en euskera. Y eso es, al fin y al cabo, desarrollar la ley. Y es algo que el propio gobierno vasco lo estaba haciendo desde el 2006 en un desarrollo de la ley, ¿no? Que igual nosotros pues, lo hemos llevado más adelante. En cuanto a lo de dar las ruedas de prensa en euskera, ahí entran en juego otros aspectos. Por un lado es la utilización personal de la persona que vaya a dar la rueda de prensa del idioma que elija. Estaba sucediendo que queríamos hablar en euskera y no podíamos. No podíamos porque enseguida nos pedían que lo hiciéramos en castellano o no nos entendían directamente. Entonces, hay entre nosotros la mayoría no, todos los cargos políticos de la Diputación somos euskaldunes. Obviamente no todos tenemos la tendencia a hablar en euskera, o nuestro idioma principal no es el euskera, pero sí la mayoría. Y queríamos asegurar eso, por un lado por la seguridad, por la tranquilidad de los propios hablantes, y no solo de los cargos políticos, que solemos dar ruedas de prensa, sino también los empleados, que a veces hay técnicos que también participan, o también los invitados. Entonces lo único que se ha hecho es asegurar la elección de idioma de los hablantes y de los oyentes, y para eso se ofrece el servicio de interpretación. Pero obviamente hay otra razón, que es el transmitir a la sociedad el impulso que quiere dar este gobierno de la Diputación de Guipúzcoa al euskera, y demostrar en la práctica y en su imagen corporativa en general, los logotipos y las prácticas, que sí, que vamos en serio, que queremos que el euskera sea marca del gobierno, y que le transmita a la sociedad que las instituciones van con la sociedad, que no mandamos a la sociedad por delante y vamos nosotros a rebufo, sino vamos con ellos, vamos a la par y vamos abriendo camino, porque obviamente hay que abrir camino, por ejemplo en el tema de las contrataciones. Ramón, tú eres afiliado a un partido que acaba de estar en el gobierno vasco. Soy el afiliado, esta noche soy el afiliado. No, te iba a preguntar, porque eres afiliado también a un partido que mayoritariamente sus altos cargos no son euskeranos, son euskaldunes. Hemos tenido un lehendakari en la comunidad autónoma vasca que no sabía el idioma, uno de los idiomas oficiales del territorio donde gobernaba. No sé tú cómo te sientes en ese contexto, como euskaltzale, no sé cómo vives todo eso, y sobre todo la pregunta sería, bueno, no estoy perdiendo el tiempo en las preguntas, como veis voy directo al grano. ¿Crees que el euskera es una razón es un elemento de cohesión de esta sociedad o realmente nos aleja a unos de los otros? He oído muchas cosas esta noche, preguntas, respuestas, etcétera. Perdona que suelta alguna pequeña anécdota. Hubo un diputado general en Guipúzcoa, ya en la otra vida, que dijo que como él era euskaltzale y como él hablaba euskera, de allá en adelante todas las ruedas de prensa iban a ser en euskera y que se iba a contestar en euskera, salvo que el periodista utilizara otro idioma, por lo cual se le respondería en ese otro idioma.
Y hubo un periódico en el territorio histórico de Guipúzcoa que dijo, pues vale, te cojo el envite y te voy a publicar en euskera, lo que tú digas. El diputado general cambió de idioma. Vamos a ver, se pueden decir y se pueden hacer las cosas, pero las consecuencias de las cosas que decimos y hacemos creo que las tenemos que medir un poco, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a ver, el euskera, los euskaldunes estamos en minoría, yo soy euskaldun. Los euskaltzales estamos todavía más en minoría. Por si hay dudas, también soy euskaltzale, además de afiliado. Luego, si estamos en minoría y queremos ganar, pues alguna estrategia nos tendremos que marcar. Y esa estrategia es, pues probablemente el acuerdo, entre comillas, con el enemigo. Ahora, nos podemos preguntar en voz alta si los ciudadanos de este país pueden hacerse las preguntas que nosotros nos estamos haciendo sobre nuestra opción lingüística sobre la suya propia. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Si no tienen derecho no pasa nada. Cerramos la persiana y adelante. Si tienen derecho, tenemos un problema. Y eso hay que arreglarlo. Y esa situación hay que acordarla. Y ese acuerdo se llama normalización lingüística, que es política. Claro, la política es una suma de esfuerzos individuales y es evidente que no hay que dejar a la iniciativa individual del asunto. La normalización política es una decisión colectiva, es una decisión política, entonces tiene que, de alguna forma, poner una red, un colchón, darle calor a esa inquietud ciudadana. De ahí para adelante, pues la cosa es acertar. La cosa es acertar, pero es que yo creo que decimos las cosas con extremada facilidad. O sea, podemos llevar los discursos, pero hay discursos que no duran, o sea, en Vitoria, yo no conozco Vitoria, pero imagino que hay discursos que no duran ni 10 metros en cuanto salga a la calle. O sea, me encuentro con contradicciones echando puñetas, ¿no? O sea, yo he sido abuelo hace pocos meses de una nieta que, bueno, que ya la quisiera, de lo guapa que es, ¿sabes? Muy guapa, luego os enseño la foto. Entonces, esta es hija de mi hijo, que es euskaldun, euskaltzale, relativamente instruido, es capaz de escribir en euskera, habla en euskera, cuando habla en castellano tiene un deje que manda huevos, o sea, bastante más que el padre, o sea, parece mucho más de monte que el padre, pero bueno, y quiere a la hija. Su mujer, mi nuera, no le gusta que cuente estas cosas, pero por favor, y panda es contado, su mujer es hija de una nativa colombiana. Entonces, cuando nace mi nieta, la nativa colombiana se presenta en la residencia con un regalo. Y es un libro de cuentos en euskera, con urte osoko gauetarako ipuinak, o no sé qué puñetas. O sea, eso hace la colombiana. Por esas mismas fechas, circula por internet una cosa sobre el estrés lingüístico de los euskaldunes cuando montamos en el autobús y tenemos que mirar al chofer, a ver, honek euskaraz badaki, está aquí, o sea, lo que sufrimos los euskaldunes, porque, joder, uno en ese Baldin Madrid se me va a enfadar, joder, y la colombiana me trae con el cuentito en euskera, pam, pam, y lo entrega, o sea, y claro, el estrés lingüístico es el mío cuando subo al autobús y no el de la nativa colombiana que tiene una nieta que coño, que la quiere, que quiere comunicarse, que quiere hablar, que quiere decirle que le quiere, que quiere decirle cosas, pero aparte es capaz la señora de coger un libro en un idioma con eso el suyo y ponérselo en los brazos de su nieta. En la misma fecha, yo leo una cosa, ya de mayor uno se enternece y se derrite con excesiva facilidad, y una cosa muy bonita, puede ser muy cursi, pero que es una novelita de Claudel, que se titula La nieta del señor Lim, que está traducida también al euskera. Es muy fácil de leer, es una historia muy blandengue, una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, me cojo una edición en castellano y me cojo una edición en euskera. Y voy, le regalo a la nuera, que va a Euskaltegui, por si acaso, pues hay que perdonarle, va a Euskaltegui, no lo ha conseguido, pero va a Euskaltegui, joder, debería que entendí tú, y le regalo el libro en castellano. A mi hijo le regalo el libro en euskera. Es un retrato del país, ¿eh? En mi casa todos hablamos euskera y prácticamente se habla solo euskera cuando no nos da el siroco de hablar otras cosas, pero bueno. Entonces, la nuera me agradece el libro, dice que lo va a leer y sé que lo ha leído. Al hijo, euskaldun, militante aseguro y nada, no deja nada contra el euskera, pero no deja nada. Le regalo el libro en euskera y dice, hau honek irakurriko du. Y claro,
es que le damos tarea a la que no sabe. Estamos todo el puto día dando deberes a la peña y dices, pero ¿cómo? Déjale que aprenda esta, déjale que aprenda, déjale que lleve su ritmo, déjale que quiera a su hija, déjale que haga las cosas, pero, hombre, joder, léetelo tú, si no lo quieres leer, me lo tiras a la basura, pero no lo obligues a leer a esta. El asunto es, estamos todo el puñetero día. Entonces, el discurso de los derechos, yo soy capaz de entenderlo, pero claro, si yo tengo derechos y quien es diferente a mí tiene derechos, hay que llegar a un acuerdo entre los derechos. Y los derechos, con perdón, no son del territorio, pueden ser del ámbito político, pero los derechos son de la gente, los derechos son de las personas. Hay personas que están dispuestas a sacrificar una relación personal a una opción idiomática, por la causa que sea, por la patria, por el idioma, por el dinero, por la profesión, porque se sienten cómodos, porque se sienten incómodos, y hay personas que yo prefiero comunicarme. Y por cierto, la paradoja del uso, cada vez que se habla del uso y del no uso, yo me siento un traidor al uso. Claro, si uno lee Madame Bovary de Flaubert, en las estadísticas de Pachi aparezco como un porcentaje de no uso. Eso, aparezco un porcentaje de no uso. Volvemos al debate, Ramón, ya. que nos estamos yendo un poco... sobre todo porque me ha gustado una frase que has dicho, bueno, eso, lo importante es... El afiliado puede hablar del partido. Sí. Lo importante es comunicarse, uno de los argumentos que se oye muchas veces y bueno, también, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que vivimos. Ya que Ramón no me ha contestado del todo, Pachi, te hago la misma pregunta. ¿El euskera es algo que cohesiona esta sociedad o es algo que divide esta sociedad? Y lo pregunto sobre todo porque Urkullu también cuando le nombraron lehendakari fue algo que dijo, que él cree que el euskera es uno de los pilares para la convivencia de esta... El euskera cohesiona esta sociedad. Y precisamente cohesiona esta sociedad porque la cuestión lingüística es abordada en términos de convivencia y de cohesión y no de conflicto. Si abordáramos la cuestión lingüística en términos de conflicto, es decir, o ganas tú o gano yo, vencedores vencidos, donde está el castellano pongo el euskera, y donde está el euskera, y además donde peor está el euskera, a ver si podemos llegar a poner el castellano, si planteamos en esos términos no sería un factor de cohesión y de convivencia. Afortunadamente este país también es un país modélico, y digo el país, no digo los gobiernos. Este país es un país modélico en cómo está gestionando el tema de su diversidad lingüística a situaciones de cada vez más bilingüismo absolutamente imperfecto, asimétrico, injusto, que debe ser mejorado, que nos queda muchísimo más que lo que hemos hecho por hacer. Pero todo el proceso lo está llevando adelante en un clima de tranquilidad social, en un clima de consenso elevadísimo. Si no, no hubiésemos llegado, no hemos llegado. Hubiese sido sencillamente imposible. Pero, porque es así, es un elemento de cohesión y un elemento de convivencia. Yo creo que en este país ya el marciano, entre comillas, es el que no tiene claro que con más euskera nadie pierde. Que con más euskera todos ganamos, que el que desconoce el euskera gana mucho y que el que desconoce el euskera a los que conocemos nos permite poder ejercer de verdad, efectivamente, la libertad lingüística, que hoy la podemos ejercer de manera limitada, hoy todavía, y que por tanto ganamos todos en la medida en que esta sociedad sea cada vez más bilingüe. Que más euskera es más convivencia, mejor convivencia, que es más libertad de opción lingüística, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, en términos de cohesión y de convivencia, es algo compartido por la inmensa mayoría de esta sociedad, por la inmensa mayoría, afortunadamente. Y que sea factor de convivencia y de cohesión social quiere decir, desde mi punto de vista, entre otras cosas quiere decir que nadie tiene que renunciar a ninguna opción suya por el euskera. Que el euskera es un factor de suma, y por el castellano no es de resta, y que por el castellano tampoco. Es decir, aquí todo el mundo deberíamos tener, creo yo, socialmente claro, que de lo que se trata es de que la libertad de opción lingüística sea efectiva para todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, hoy no lo es todavía, por esa situación de desequilibrio y desigualdad
en perjuicio del euskera que vivimos. No lo es. Cuando un bilingüe opta o quiere optar en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier lado, por el euskera, en muchos sitios nos encontramos con limitaciones, pero también es importante que nosotros, los que vivimos esa situación, traslademos al conjunto de la sociedad que el que todos supiéramos y conociéramos el euskera no significaría que quienes opten tranquilamente y legítimamente porque su lengua de uso habitual sea el castellano vayan a tener que renunciar a que su lengua de uso habitual sea el castellano. Eso es importante que traslademos al conjunto de la sociedad. No estamos en una lucha de quítate tú de ahí para que me ponga yo. No, estamos en una lucha en la que queremos igualdad de oportunidades para todos, también en el plano lingüístico, y que la convivencia que tengamos, que hoy es desigual, sea mucho más armoniosa, mucho más igualitaria, y que esa igualdad de oportunidades de uso lingüístico, que hoy es deficiente en relación al euskera, se supere y se llegue a resolver. Pero no para que nadie tenga que renunciar al castellano. Yo no quiero un país en el que la única lengua oficial sea el euskera. No quiero. John, ¿crees que es posible una sociedad bilingüe? Bueno, yo creo que está analizado que una sociedad bilingüe equilibrada es algo, un ideal que no existe en la realidad. Que el bilingüismo siempre tiende de alguna manera a escolarse, y que las lenguas tienen ámbitos de hegemonía, ámbitos de bilingüismo, etcétera, etcétera. Creo que hoy toda la sociedad del siglo XXI es una trama compleja cuando existen dos lenguas asimétricas, ¿no? Entonces, pero realmente me parece que en este momento no es una pregunta importante. Creo que tenemos que hacer camino todavía para ello, ¿no? Y que muchas veces gurdilla a jartzela egin aurretik, ¿no? Que ponemos la orga antes de los bueyes, ¿no? Por tanto, pero quería decir, antes de contestar más concretamente, es que, que estoy contento con lo que estamos escenificando aquí, ¿no? Porque aparte del moderador, del coordinador, pues siento que estamos aquí 4 personas que tenemos compromiso con el euskera, ¿no? Compromiso acreditado con el euskera, y es algo que muchas veces yo, por ejemplo, en otros ámbitos en que damos charlas y cursos y tal, lo tengo que argumentar, ¿no? Hacer visualizar algo que no está claramente visualizado, porque gran parte de la audiencia o las personas tienen cierta dificultad de alguna manera disociar, ¿no? El proyecto lingüístico, la visión lingüística, con una visión, su visión político-electoral, ¿no? Y creo que es importante en este momento de la coyuntura que estamos viviendo ir visualizando cada vez más claramente, ¿no? Que sí que están unidas, pero que hay que articular dialécticamente, ¿no? los dos planos del proyecto lingüístico con el proyecto político-electoral que cada uno tenga. Y me parece curioso porque yo, Barkatu Ramón, porque yo muchas veces utilizo el nombre de Ramón en las charlas donde veo que casi la mayoría de la gente es de otra cultura política, para decir, yo en esta historia yo estoy con Ramón Etxezarreta. O sea, siento que Ramón Etxezarreta y yo estamos en esto, en la misma historia, ¿no? Entonces, el asunto es cómo articulamos desde la sociedad civil unas herramientas, y cómo articulamos un discurso político complejo que seguramente Ramón y yo, muchas cosas, no estamos nada de acuerdo, ¿no? Pero en esto estamos en la misma historia, y creo que es bueno hacer visualizar eso, ¿no? Y es más, creo que la gran asignatura pendiente que tenemos para las siguientes décadas es que la capa organizada de la sociedad civil del euskera, ¿no? Visualizado por Consell UAE, por las ICASTOR, por AEK, por toda esta trama de organizaciones, se asiente claramente en esta visión, y blindar este tema de vaivenes político-electorales, ¿no? Pero bueno, aprovecho solamente 2 minutos para decir que la pregunta del bilingüismo perfecto, la respuesta es no.
pero no es interesante esa respuesta. Igual más interesante es también que igual nos hemos puesto a nosotros mismos y sobre todo de las instituciones públicas cierta visión idílica de un bilingüismo perfecto, y cada vez más estamos dándonos cuenta de que tenemos que compaginar esos espacios bilingües que tienen que existir y que hay que ganar todavía con otros espacios de densidad del euskera que no tienen por qué ser territoriales, ¿no? Mi facultad es un espacio de densidad del euskera, por ejemplo, que hay que articular espacios de densidad de la lengua minoritaria, juntamente con espacios bilingües, ¿no? Creo que es una reflexión más interesante que la reflexión puramente teórica de que si un bilingüismo perfecto puede existir o no, que la respuesta es no. Sigor, y bueno, iremos terminando ya porque, bueno, sí, luego igual alguien tiene alguna pregunta que hacer desde el público. Te preguntaba lo mismo también, ¿es posible una convivencia lingüística cuando las dos identidades son tan contrapuestas? Y por otra parte, ¿cómo dar la vuelta, si no, a esta situación? ¿Qué dos identidades? Son bueno, lingüísticas. Lingüísticas. Bueno, no sé, o otra de las preguntas sería si las tendencias lingüísticas están ligadas a alguna identidad o no en este pueblo. Bueno, Bueno, hemos llevado mucho tiempo. para terminar, no. Hombre, yo creo que es necesario que se... Tiene que pasar, y yo creo que la argamasa que nos da la unión social tiene que ser el euskera. Para mí es fundamental, porque estamos, para mí si hay un territorio, si hay una tierra del euskera, porque si no es aquí no sé dónde es. Algunos dicen que en internet, que en las... Sí, vale, será, pero yo creo que la tierra del euskera está aquí, si no es aquí no sé dónde es. Entonces lo que sí deberíamos es entender, tener una visión común sobre eso. Yo vengo de Donosti, sí, pero yo soy alchatarra. Alguno ya hay por ahí, ya he visto alguna alchatarra, y a mí en el barrio me señalaban como el hijo de la vasca. Cuando mi padre nació en el mismo Altza, cuando era un pueblo euskaldún. Y con eso quiero decir que, bueno, entiendo muy bien qué es cuando lo que has pretendido decir, creo, cuando hay dos identidades, o yo suelo decir que hay dos comunidades. Con esto me han solido, bueno, pues vapulear, ¿no? Me han vapuleado por decir eso. Yo lo he vivido así. Hay una comunidad que ha vivido bastante lejos de lo que es la cultura euskaldún, por X razones. O sea, yo voy a lo que veo, ¿no? Que sí que ha tenido una adhesión, y eso no lo niego, porque si no, hoy en día en Altza no se oiría tanto euskera como se oye, que se oye. Como decía mi amigo Altzatarra una vez en la tele, el euskera en Altza, bueno, ahí está. Pues hoy en día está ahí un poco más adelante, pero bueno, si no hubiera esa adhesión, pues bueno, ni eso, ¿no? Pero es verdad que el euskera, la cultura euskaldún, la cultura vasca, pues es muy extraña para mucha gente todavía hoy en Altza, y no estamos hablando de la gente que vino pues, de otras zonas del estado a Euskal Herria y Altza, ¿no? También hablamos de las siguientes generaciones y de gente que ha estudiado en euskera mismo en el modelo D. O sea, yo creo que sí que hay como dos comunidades culturales, y la comunidad de euskaldún yo creo que no es que no mire a la comunidad castellano parlante o la comunidad cultural castellana, no. Yo creo que vivimos inmersos en ella, y de hecho lo que sí tenemos es igual lo que decía, igual entiendo que decía John, que igual no le hacemos tanto caso a nuestra propia cultura como se le hacía igual antes, ¿no? Yo creo que en eso estamos un poco débiles, y entonces además si le añadimos a eso la globalización cultural, pues no lo tenemos muy bien. Pero
yo creo que el euskera es una oportunidad, nos da razones para juntarnos, para unirnos, para divertirnos, no sé, y para hacer una comunidad que nos une con algo, ¿no? Y da igual si es una persona nacida en Donosti, nacida en Miajadas o nacida no sé, en Salvador de Bahía, me da igual. Como no nos queda casi tiempo, bueno, pues vamos a dar la opción también al público de hacer alguna pregunta, alguna opinión. Va a tomar el micrófono. ¿No os da la impresión que la recuperación del euskera está como atascada? O sea, como a mí me da la sensación de que no avanza, que muchas cosas que se podrían hacer no se hacen. No sé, a mí me da la sensación como que hace unas décadas se dio un gran paso, ¿no? Se tomaron unas decisiones que hizo que el euskera avanzase o se recuperase, y que ahora me da la sensación que hace falta como un segundo paso, que está atascado y que no va ni para adelante ni para atrás. Bueno, Ramón, si quieres responder, la gente este portavoz. No creo que esté atascado. No va probablemente a la velocidad deseada, a la velocidad requerida para que se plantea como ideal, que el 100% sepa euskera, pero yo creo que en la historia nunca hemos tenido gente más preparada que ahora en euskera, que los contenidos que el euskera ofrece hoy, en la historia nunca los ha ofrecido. ¿Sabes? Que necesitamos más. Es verdad que la globalización, lo de las identidades lingüísticas y lo de que un Estado o un ámbito político sujeto a un solo idioma y tal, también eso va a estar cada vez más en cuestión. Yo creo que la nación lingüística, incluso creo la nación política con respecto a la lengua, pero lo del atasco, es que yo no necesito salir a la calle y hablar del 100% euskera con toda la gente. O sea, a mí no me incomoda que la gente me hable castellano. Hombre, si lo hace ¿no? O sea, hay un nacionalismo lingüístico, o hay dos nacionalismos lingüísticos, o tres nacionalismos lingüísticos, todos ellos igual de combatibles, ¿no? Y por ahí sí tendría que reconocer ciertos pecados, el afiliado tiene que reconocer ciertos pecados, pero o sea, lo del no avance es una cosa que está cundiendo hasta unos extremos insospechados. Además, es que yo estoy oyendo en el Museo de San Telmo San Sebastián, en el último mes, he oído 2 veces que Vitoria supera en consumo cultural euskaldun a San Sebastián. Y me parto la caja. Uno, no sé seguramente qué es el euskal cultura en consumo, no sé lo que es. Cuando dices que es música, ahí ya la música se aparta. Y cuando dices no sé, se van apartando cosas, ¿no? Como cuando se dice euskalgintza, en el que es pueblo. O sea, yo estoy dispuesto a que me llamen institución, partido, político, representante, funcionario, estoy dispuesto a llamarme todo. No estoy dispuesto a que me llamen no pueblo. No estoy dispuesto a que me llamen no hablante. Entonces, claro, esa disfunción se hace y es falsa, es mentira. Estamos todos en el mismo barco. Y lo del avance, no avance, bueno, cada cual le imprime la velocidad que le imprime a su propia vida, ¿no? Pero todo lo que yo hago, todo lo que yo consumo, ya me gustaría saber más idiomas que los que sé, hasta ahora ha ido en beneficio del euskera. Cuando yo he leído a García Márquez, es que no he perjudicado al euskera. Ahora, claro, estadísticamente he consumido castellano. Claro, eso es falso, Tenemos que hacer otro tipo de estadísticas. A ver, los euskaldunes, los que estamos en esta bronca y los que estamos comprometidos con esta historia, ¿cuáles son nuestros hábitos culturales? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que creamos? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que pedimos? Ese es el análisis que hay que hacer. Pero es que si no, nos estamos repitiendo a que es que las cuadrillas no hablan euskera en el poteo. ¿Pero para qué coño quieren hablar euskera en el poteo? O sea, tomando 2 potes, cualquiera habla cualquier idioma. Eso sí, todos los borrachos han cambiado de idioma en cuanto han tomado una de más. Entonces, es que no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, y a eso llamarle uso, y poner gente a medir el uso en la calle y decir, no, de 17 años a 26 hablaba alemán, pero el encuestador sabía alemán, no, entonces ¿cómo sabe que hablaban alemán? Beste oso beteratzeko baugusue. Yo creo que esto se mueve.
se mueven en algunos aspectos adelante y otros atrás. Esto no está quieto. Pero igual desde una onda larga sí que se puede percibir cierto atasco, sobre todo por parte de los que hacen y hemos hecho grandes expectativas y imaginabas otra onda larga y dices, ostras, esta onda no va como yo había imaginado, ¿no? Cierto atasco en algunos indicadores sí que existe y que sí que hay cierta ralentización de algunos aspectos, ¿no? Creo que eso es así. Pero yo igual indicaría también otra vertiente, que es cierto atasco de pensamiento estratégico de visión. Creo que ahí estamos como acabando un ciclo y no terminando de empezar otro. Los importantes pulmones, ¿no? Uno de los pulmones del euskera, que son las infraestructuras sociales que antes he mencionado, sí que está habiendo como una especie de ¿y ahora qué? ¿No? Y ahí tenemos preguntas en la mesa, es decir, no sé qué estrategia de universidad tenemos. Vamos a seguir con universidades bilingües y vamos bien con la UPV y que hagan lo que puedan Mondragón y Deusto, etcétera, o necesitamos dar un paso de crear una universidad euskaldun, por ejemplo, hegemónica, etcétera. Es un debate que seguramente aquí no estaremos de acuerdo entre los cuatro, pero no está sin hacer. La política universitaria hacia el euskera está, de alguna manera, sí, está ahí, medio atascada, ¿no? Pero lo mismo en los medios de comunicación. Hemos hecho un ciclo, pero ¿cuáles son las siguientes estrategias en nivel de televisión? Cuando sabemos que ETV sí que está atascado o peor que atascado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sí que hay cierto atasco a nivel de estrategias. Eso seguramente no es una respuesta total, pero es una respuesta parcial. Estoy bastante de acuerdo. Pachi. Esto del atasco yo creo que es más sensación que un hecho verdaderamente objetivo si atendemos a lo que realmente podemos hacer. ¿Me explico? Lo intento explicarme. Yo creo que la cuestión lingüística, la cuestión de la política lingüística, somos auténticos profesionales y todos, no me excluyo, auténticos profesionales de plantearnos, vamos a hacer esto, queremos aquello, tenemos derecho a tal, ¿quién me va a negar a mí este derecho? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que realmente podemos hacer. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos hacer en cuanto a los ritmos de un cambio social como es el cambio lingüístico? De manera democrática, quiero decir que es lo que podemos hacer. O sea, no... nos entendemos. Y lo que podemos hacer en cuanto a los ritmos y a los tiempos, pues seguramente es bastante menos en cuanto a ritmos y tiempos de lo que quisiéramos todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, no en esta mesa, sino todos los que estamos hoy aquí. Seguramente. Claro, a ver, si la Real se plantea como objetivo ganar la Liga cada 5 años, pues todos y cada uno de los aficionados de la Real están condenados a vivir en la tristeza y en la agonía. Pues no lo va a conseguir. Juega contra el Atleti todo el año. Esto lo dice uno de la Real. Si nos planteamos como objetivo ir a Europa de vez en cuando, hasta podemos tener grandes satisfacciones. Claro, en esto de la política lingüística es que hay cosas que no pueden ir a unas velocidades muy diferentes a las que vamos. Y digo muy diferentes porque hay cosas que pueden ir a una velocidad diferente. Es decir, margen de mejora hay. Margen de mejora importante en diferentes ámbitos. Y a la hora de estudiar y analizar estrategias, existe, claro que sí. Pero muchas veces el mayor enemigo de nosotros mismos somos nosotros. Porque nos planteamos objetivos seguramente inalcanzables en el tiempo. Termino. El problema, para mí, es, en relación a este tema, muy decisivo, o que influye de manera decisiva, y es que en realidad,
por mucho que hablamos de sociedad cambiante, sociedad plurilingüe, que los jóvenes de hoy día lo normal es que conozcan 3 lenguas, no las 3 en la misma medida, con el mismo nivel de competencia, pero 3 lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la solución a la cuestión lingüística seguimos planteándonos con un chip monolingüe. Con el chip que nos planteábamos hace 20, 25 años, que creíamos que el proceso de revitalización lingüística era que recuperar el euskera significara que se hacía en euskera aquí todo y en castellano se hablaba poquito. Y ese paradigma de un Estado, una nación, una lengua, incluyendo a naciones que tienen Estado o a naciones como la nuestra que no tienen Estado, ese paradigma es absolutamente obsoleto y arcaico. Y nos está costando, creo yo, encontrar cómo gestionar el nuevo paradigma, que es el paradigma del multilingüismo. Es decir, el paradigma en el que los jóvenes de hoy en día habitualmente utilizan el castellano para determinadas cosas, pero de forma natural. Utilizan el euskera habitualmente de forma natural para otras cosas, utilizan el inglés, etc. Nuestro gran reto, ¿cuál es? ¿Cómo conseguir que el euskera tenga el lugar suficiente, el oxígeno suficiente, el uso social suficiente, la fuerza suficiente para que en ese contexto multilingüe y plurilingüe pues sea una lengua viva, con vitalidad y sea una lengua de uso cotidiano? Ese es el gran reto. Pero el contexto nuevo es ese contexto plurilingüe al que nos cuesta enormemente adaptarnos, especialmente los que tenemos más de 50 años. Pachi, entiendo por lo que dices, y si no me corriges si estoy equivocado, pero que la normalización es la utopía y que los euskaldunes nos tenemos que conformar con la supervivencia del euskera. No. Creo que en la primera intervención he dicho que creo que lo que está en juego no es evitar el peligro de extinción del euskera, que lo que para mí está en juego no es la pervivencia del euskera. A 2 o 3 generaciones vista, que ya hay que ser atrevido para hacer prospecciones en esta sociedad a 3 generaciones vista. Hay que ser atrevido. Pero siendo atrevido, yo creo que a 2 o 3 generaciones vista no es la pervivencia del euskera lo que está en juego. Lo que está en juego es precisamente la vitalidad de esa lengua. Y para mí, vitalidad de una lengua se mide según su uso. Por tanto, nosotros tenemos el reto de cómo conseguir que esto que tenemos asegurado que es que el euskera está siendo y va a ser segunda lengua de cada vez más gente y viva, ¿verdad? Mejor que sea segunda lengua de cada vez más gente que no lengua inexistente para la mayoría de la gente. Es decir, lengua adquirida a través del sistema educativo, adquirida a través de los euskaltegis, etc. De cada vez más gente, segunda lengua. Y cómo conseguir que en ese crecimiento, para que no sea un crecimiento de poca fortaleza, cómo conseguir que no sea primera lengua de cada vez menos gente. Es decir, que gente para lo cual hoy el euskera es primera lengua, en ese contexto de cada vez más gente que conoce el euskera como segunda lengua, en ese contexto lo mantenga como primera lengua y a ver si poco a poco, además, para alguna gente para la cual hoy es segunda lengua, a ver si poco a poco, con el tiempo, llega a ser primera lengua. ¿Quiénes tienen ahí un papel fundamental? Yo no me saco de responsabilidades, el gobierno vasco claro que las tiene, como tiene el amigo Zigor de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Ramón donde le toque y todos donde nos toca, sí. Pero en esto que estoy diciendo, creo que una responsabilidad fundamental del primer orden, mucho más que cualquier poder público, lo tienen precisamente los padres y madres euskaldunberris, es decir, que han adquirido el euskera o bien en el sistema educativo o bien en el euskaltegi, que para ellos el euskera no ha sido primera lengua en su casa porque lo han aprendido fuera, es segunda lengua, pues a ver si son capaces de que en esa familia que ellos van a constituir, pues sea primera lengua, de manera que para sus hijos e hijas el euskera no sea una lengua que tengan que adquirir fuera del ámbito familiar. Perfecto, Pachi. Eta bukatzeko ez daukagu denborarik. Sigor, alguna aportación? Si no, lo dejamos aquí. ¿O alguien tiene alguna pregunta desde el público? Bai, venga. Azken galdera, uste dut hau itxi beharra dutela. Bai, orduan baiezkoa da, ezezkoa
perdón. Edo iritzi bat ematea, si queréis, No, podéis dar la opinión entonces- también, ¿eh? Entonces, ya que no tenemos tiempo, una pregunta que se pueda contestar sí o no. Sigor ha explicado que en la Diputación de Guipúzcoa se ha tomado la decisión de que las ruedas de prensa se den en euskera y en caso de que alguien pida la traducción en castellano se le dé esa posibilidad, ¿no? Mi pregunta es sencilla. ¿Consideráis vosotros eso una imposición, sí o no? Y yo ya, como no voy a tener réplica, es que cuando se tomó esa decisión, los partidos que están representados aquí, que no están en la Diputación, lo consideraron una imposición y lo atacaron duramente. Entonces la pregunta es esa, ¿se considera una imposición esa decisión? Yo esa práctica no la considero una imposición y los partidos a veces se guían más por el eco mediático del hecho que del propio hecho y juzgan el eco mediático. Creo que mi jefe no lo vendió nada bien, lo pudo comunicar mejor a la sociedad vasca, pero es que también le va un poco la bronca. No, pero yo creo que se pudo comunicar mejor esa decisión y que se pudo explicar mejor y que había que hacer pedagogía y había que ser más didáctico a la hora de tomar esa decisión, que la práctica es una práctica absolutamente legítima y nadie se está rasgando las vestiduras en la vida real por esa práctica. Creo que lo mismo que los criterios de contratación se usa mucho el genérico y se dice, no, se ponen criterios lingüísticos, pero no se dice cuáles. Yo no estoy en contra de que se pongan criterios lingüísticos en la contratación. Probablemente estaría en contra de ciertos criterios lingüísticos. Cuando se me pormenorizan esos criterios, puedo decir, este sí, este no. En contra de que haya criterios lingüísticos, no puedo estar. Ahora, estas discusiones las llevamos mucho al terreno simbólico y todos nos estamos esperando unos a otros y yo creo que más a veces que lo que se pretende beneficiar, pero bueno, ni que sande. Yo tomaría dos minutos para decir algo del anterior, ¿no? Para complementar lo que ha dicho Pachi, ¿no? Yo creo que es verdad que la base que pisamos es esta nueva realidad multilingüística, que es la base sociológica real y demolingüística que pisamos, y ahí tenemos que reflexionar. Pero al mismo tiempo, solo podemos pensar el desarrollo de las lenguas en términos de comunidades lingüísticas también, ¿no? Y una comunidad lingüística tiene que ir ganando funciones, tenemos que ir un poco más allá del plurilingüismo a la hora de pensar el futuro, ¿no? Como tendencia. Y terminaría con una reflexión breve y simple, ¿no? Nosotros tenemos muchas lenguas, pero el euskera solo nos tiene a nosotros. De alguna manera, es como decir, esta tierra, históricamente del euskera, tiene muchas lenguas, pero el euskera solo tiene a esta tierra para cumplir ciertas funciones. Y creo que es una reflexión que complementa el suelo polilingüista que tenemos que pisar, ¿no? O sea, que tenemos que, digamos, el otro extremo sería la demagogia lingüística que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Euskera, no sé qué, sí. Eso es un extremo, pero el otro extremo sería constatar el plurilingüismo e intentar hacernos un hueco ahí. No, yo creo que como proyecto de pueblo y como proyecto de nación debemos de tener una visión compleja de cómo articular las funciones de una lengua minorizada que es propia de la tierra y que tiene solo esta tierra para cumplir algunas funciones con otras lenguas que están aquí, que son mayoritarias y que son también nuestras, ¿no? Pachi. Sí, dos cosas. Una observación a John, a lo que está diciendo yo, ¿no? De acuerdo. Yo creo que esto de que esta sociedad sea de ciudadanos bilingües, no sé en cuántos años, está más o menos encarrilado, gracias al sistema educativo, los caltequis, etc. El reto es cómo dar continuidad a la comunidad vascona. Es ahí donde se juega el tema de la vitalidad, que yo hablo de la vitalidad de la lengua.
es donde se juega el tema de que no sea primera lengua de cada vez menos gente, ese tipo de cosas, sin duda, ¿no? Porque una lengua al final es un fenómeno social, porque es una relación social. Y en relación a la pregunta que nos hacía, vamos a ver, algunos partidos, claro, que lo tildaron de imposición, ¿no? Para mí eso no es una imposición, que se den ruedas de prensa solo en euskera. Yo creo que dijo que era una imposición. Yo cuando fui viceconsejero de Política Lingüística, en el 2005-2009, di muchas ruedas de prensa solo en euskera. Y ahora también ya he dado una rueda de prensa que otra en euskera. Y conozco gente que da ruedas de prensa solamente en euskera. Pero no era viceconsejero de Política Lingüística, pero escribí un artículo en relación a ese tema, como bien sabe mi amigo Sigor, y hablamos al respecto. Bueno, y el título lo decía bastante, ¿no? Euskararen tresnakeria. Tresnakeria es un término que utilizó Villasante en su día para criticar la instrumentalización o utilización partidista del euskera. Y creo que desde el punto de vista de cómo se presentaba esa decisión, pues se podía haber hecho desde luego sin ninguna tresnakeria desde mi punto de vista. Y para dar clases de prensa en euskera, que eso alguien critique como imposición, yo desde luego no lo comparto, pero pues como no es una imposición que diputados de la Diputación Foral de Guipúzcoa den ruedas de prensa en castellano o entrevistas en castellano, no es imposición del castellano, pues tampoco va a ser de euskera, porque lo hagan en euskera o porque algunos lo hagamos más o menos en euskera. Pero aquellos que tenemos interés en que el uso del euskera se extienda cada vez más como una mancha de aceite, también en esos ámbitos tenemos que estar especialmente sensibilizados y comprometidos en comunicar esos temas para ganar a más gente y no para ahuyentar gente. Y a mí me consta que gente, no precisamente en contra del euskera, sino gente vascohablante, se sintió, no tanto con la decisión como con cómo fue presentado esa decisión, pues se sintió cuando menos extrañado. Y nosotros tenemos la obligación de ganar. Ruedas de prensa en euskera, bueno, el que diga que eso es imposición está absolutamente equivocado desde mi punto de vista. Bueno, pues lo dejamos aquí porque creo que la próxima semana tenemos otra charla, el próximo miércoles a las 7:30 en el mismo lugar, y si os apetece, Alternativa Popular a las Instituciones existe. Eskerrik asko etortzeagatik eta datorren aste arte.